y el resto se incorporará. Total, están grabando. Queda 3 personas. La idea de esta segunda parte es terminar con el segundo mecanismo de sustitución, que es el mecanismo de sustitución indirecta. Es un mecanismo que se llama de sustitución indirecta porque induce a los emprendedores, digamos, en esta economía no hay capital, a sustituir bienes uno por otro, pero indirectamente. ¿Por qué? Porque opera a través de la sustitución en el consumo. Y sirve de base para dar una razón adicional a la sustitución directa para justificar por qué la caída en las remuneraciones factoriales debería inducir a la mayor demanda de empleo de esos factores cuyas remuneraciones caídas. Entonces, para analizar este segundo mecanismo de sustitución, deberíamos considerar, y analizarlo aisladamente, digamos, deberíamos considerar una economía en la que no hay posibilidades de sustituir bienes de, digamos, entre métodos productivos, es decir, vamos a asumir que hay un único bien, un único método productivo para producir cada bien. Vamos a suponer que hay dos mercancías, trigo e hierro, y obviamente que tenemos que asumir que hay dos mercancías porque si no hubiera sustitución en la producción, o sea, un único método para cada bien y un único bien, entonces habría un método productivo para producir un bien, no habría ninguna posibilidad de sustituir nada con nada, y la teoría marginalista estaría imposibilitada de explicar ningún mecanismo de ajuste de oferta y demanda. Entonces, obviamente, cuando esta idea se generaliza para la existencia de muchos bienes de consumo, mayor sustitución en el consumo va a haber. En realidad el análisis es estrictamente análogo al análisis que habíamos hecho al inicio. La única diferencia es que donde antes suponíamos que eran dos métodos productivos, ahora hay dos bienes de consumo distintos. Es decir, ahora tenemos el método C y el método H, el método C, el bien C y el bien H, trigo y hierro, y asumimos que el trigo es más trabajo intensivo que el hierro. O sea, el cociente trabajo-tierra por unidad es mayor en el trigo que en el hierro. Y en ese sentido vamos a volver a decir que el trigo es más intensivo en trabajo que H, o que H es más intensivo en tierra que C. Una cosa explica la otra necesariamente. El precio de los factores, perdón, de los bienes, coincide con sus costos de producción, y la particularidad de este análisis es que, digamos, de nuevo, el precio relativo depende del cociente que habíamos visto anteriormente, digamos. Donde antes decía PC1, PC2, ahora dice PC y pH. Pero ¿cómo opera el ajuste en este caso? Bueno, de nuevo podemos comprobar que el signo del cambio depende de las derivadas, cuál bien es más capital intensivo que otro, pero la idea esencial es exactamente la misma, que es que si los dos bienes son ordinarios, es decir, si la demanda de bienes tiene pendiente negativa, o sea, si son no Giffen, y entonces el efecto sustitución es lo suficientemente fuerte para eventualmente compensar el efecto ingreso, cuando aumenta la oferta de trabajo, o sea, cuando aumenta el cociente trabajo-tierra en esta economía, y caiga el salario en relación a la renta, o sea, caiga el cociente W sobre beta, eso va a generar que caiga el precio de aquel bien que es más intensivo en el factor cuya
remuneración se ha visto disminuida. Es decir, en este caso va a caer el precio del trigo en relación al hierro. Como el precio del trigo en relación al hierro, si los bienes ordinarios, o sea, si presentan una demanda negativa con respecto a su propio precio, va a generar un aumento de la demanda de trigo en relación a la demanda de hierro, y en pos de satisfacer esa demanda, la oferta de trigo en relación a la de tierra se incrementa, necesariamente, como para producir trigo, hace falta mayor cantidad de trabajo que para producir, por unidad de tierra, que para producir hierro, la demanda de trabajo en relación a la demanda de trigo va a aumentar. Entonces, en este caso, no hay una sustitución en la producción, sino que lo que hay es una sustitución en lo que se produce. O sea, los capitalistas, o bueno, los emprendedores van a tratar de satisfacer la demanda, como ocurre en cualquier teoría, la demanda de bienes finales determina lo que se produce e incluso determina la inversión, pero acá no hay inversión, así que digo, cualquier teoría no, pero en cualquier teoría más o menos que razonable, digamos, la inversión es una derivada de lo que se demanda en bienes finales y la oferta ajusta esa demanda. Eh, el aumento de la demanda por el cambio en las decisiones de consumo de los consumidores va a generar un paralelo aumento en la oferta, y ese paralelo aumento en la oferta lo que va a hacer es inducir la mayor demanda de bienes, de factores que son intensivos en el bien que la producción se ha incrementado. Entonces, aquí no estamos sustituyendo un factor por otro directamente, sino que los capitalistas, al moverse de una rama a la otra, están sustituyendo un bien por otro. Y entonces, un factor por otro. Están dejando de producir trigo para empezar a producir, perdón, hierro para empezar a producir trigo, y esa mayor producción de trigo va a generar una mayor demanda de trabajo. Pero el método de producción de trigo y el método de producción de hierro no cambiaron. Eso es lo que quiero que quede claro. El trigo se sigue produciendo de la misma forma que antes, pero se produce más trigo que antes. Lo que cambió fue la composición del producto, ¿sí? Y no el método con el que se produce cada una de las mercancías. Pero en el agregado es como si hubiera cambiado el método, porque nos estamos moviendo a un método, digamos, a producir más de aquel bien que es intensivo en trabajo. Entonces, los dos mecanismos de sustitución, el directo, sobre todo, porque funciona sobre una base más subjetiva o objetiva y no depende de las preferencias. Digo, la teoría marginalista acepta que los bienes pueden ser, hay bienes Giffen, digo, o que los efectos ingreso pueden ser lo suficientemente fuertes para que el efecto sustitución en el consumo no sea muy fuerte. Entonces, la sustitución indirecta es, digamos, vista como una razón adicional para justificar la mayor elasticidad de la demanda de trabajo. Pero la verdadera sustitución opera en la producción. Y para eso la teoría necesita que haya distintos métodos productivos para producir los mismos bienes. Cuando no hay sustitución en la producción, todo el ajuste reposa en la posibilidad de sustituir en el consumo, que como su base subjetiva está sujeta de indeterminaciones, como les decía, el efecto interés es demasiado fuerte, no hay sustitución en el consumo que justifique la demanda de factores con pendiente negativa, pero si hay una suficiente sustitución en la producción, la sustitución en el consumo sirve para potenciar la fortaleza del efecto. Digamos. Una particularidad es que cuando nosotros consideramos entonces
por ejemplo, el producto marginal de un factor, suponemos que la cantidad de factores permanecen dados. Ahora, una pregunta que podría surgir es ¿en qué nivel los mantenemos dados? La respuesta es que y si hubiera una potencial, digamos, si hubiera muchas posibles respuestas a esa pregunta, uno tendría un problema de indeterminación, porque habría que elegir en qué nivel se consideran que los otros factores están siendo utilizados, y uno abriría un camino, por ejemplo, para la demanda efectiva. ¿Por qué? Porque diría, bueno, es la demanda la que determina en qué nivel se usan la tierra y el capital cuando quiero calcular el producto marginal del trabajo. En realidad, eso no es así, porque la teoría marginalista da una respuesta precisa al nivel en el que se emplean los factores productivos, que es el de pleno empleo. ¿Y por qué? Porque vimos que cuando consideramos que la tierra se encuentra dada, el salario se ubica en el nivel que tiende a emplear toda la fuerza de trabajo. Y lo mismo cuando lo que tiende a estar digamos, que queremos calcular es el producto marginal de la tierra. Entonces, el nivel al que consideramos como dado el salario, el factor tierra, es el nivel de pleno empleo, porque cuando analizamos lo que ocurre en el mercado de tierra, vimos que hay una tendencia al pleno empleo de la tierra. Entonces, el único nivel que no resulta arbitrario es suponer que están dados en sus niveles de pleno empleo. Entonces, el corolario es que la teoría tiene una forma de justificar por qué hay una tendencia al pleno empleo de los recursos. No es arbitrario asumir el pleno empleo. Y eso no es menor, porque sin los mecanismos de sustitución, asumir que hay pleno empleo sería eso, asumirlo. Pero quienes asumen el nivel de pleno empleo en la teoría marginalista lo hacen sobre la base, por lo menos lo hacían sobre la base de los mecanismos tradicionales de sustitución que justifican la tendencia al pleno empleo. Veamos un poquito cómo son las ecuaciones, cómo se conforman las ecuaciones de equilibrio general. ¿Sí? Veamos, quiero discutir dos temas más. Las ecuaciones de equilibrio general y dos potenciales casos de indeterminación o de resultados que generan inestabilidades en el mercado de factores que no se deben al problema del capital, digamos, que es lo que vamos a analizar a partir de la próxima clase, y que sí se deben a esencialmente problemas de las preferencias, si queremos decirlo de alguna manera. Pero que, estrictamente hablando, son tan graves como los otros, porque una teoría que parte de las preferencias, las dotaciones factoriales y la técnica o la tecnología para explicar los precios, bueno, cualquiera de las tres causas que genere indeterminación va a ser un problema, digamos, para la teoría. Indeterminación o inestabilidades o etc. El problema es que, como les digo, las preferencias siempre fueron sujeto de indeterminación en sí mismas, son indeterminadas. No hay nada escrito, sobre gustos hay mucho escrito, pero nada cierto, en realidad. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones de equilibrio general? Bueno, supongamos para simplificar que hay dos factores, trabajo y tierra, que se ofrecen inelásticamente. Se producen dos bienes, vamos a asumir por simplicidad para que observen cómo son las ecuaciones, que hay dos bienes con un único método productivo. Si se hubieran muchos métodos productivos, los coeficientes técnicos serían a su vez incógnitas que habría que determinar, pero eso no cambia sustancialmente el análisis. Y como asumimos que hay rendimientos constantes a escala, en realidad las cantidades ofrecidas no son funciones de los precios, sino que se adecuan pasivamente a la demanda a los precios de mercado. O sea, vamos a suponer que los precios son los que cubren la función de costo medio, los costos medios, o sea, los precios cubren los costos, y la cantidad ofrecida se adecua pasivamente a las cantidades demandadas a esos costos.
Lo que no significa, y eso lo vamos a discutir tal vez no hoy, sino al inicio de la clase que viene, dependiendo como del tiempo, que la oferta que la curva de oferta de un bien, como veíamos con Sraffa en la crítica del equilibrio parcial, es un punto importante que me gustaría discutir, tiene pendiente horizontal, digamos, no tiene curvas de oferta de bienes de equilibrio general tienen pendiente positivo, digamos. El equilibrio general resuelve digamos, en este sentido, resuelve el problema que planteaba Sraffa al inicio del curso, digamos, que planteábamos la base de Sraffa al inicio del curso. Me gustaría mostrarlo para, digamos, cerrar el círculo. Entonces, las ecuaciones son las siguientes. La primera ecuación es la ecuación de precio igual costo. Como les decía, el precio de los dos bienes cubre sus costos medios. Estas son las ecuaciones de precio que vimos en Sraffa sin bienes de capital y sin capital en general, pero son las mismas ecuaciones de precio. Así que este set de dos ecuaciones ya lo hemos visto en nuestras ecuaciones de precio. Aquí obviamente tendríamos dos ecuaciones y cuatro incógnitas. Habría que fijar un numerario y una variable distributiva de afuera, y el otro bien y la otra variable distributiva quedarían determinados. En realidad, como en esta ecuación, en este sistema no hay bienes básicos, tendríamos que fijar, no, podríamos fijar una composición de bienes como numerario. Pero el problema, digamos, la solución es exactamente la misma. ¿Y qué son los otros sets de ecuaciones? Bueno, el segundo set de ecuaciones iguala la oferta a la demanda. La demanda de bienes C y H del mercado surge de una maximización de la utilidad, que no la voy a desarrollar, pero es el tipo de maximización de utilidad que ustedes vieron en sus cursos de grado. Suman para cada uno de los distintos precios y obtienen una curva de demanda agregada que depende de los precios y de la distribución. O sea, esto depende de pH, depende de, PC, pH, W y beta, ¿no? Que son las variables distributivas. En la teoría clásica, estas ecuaciones estaban implícitas, digamos, digo, para que no vean que estamos inventando nada. En la teoría clásica estas ecuaciones estaban implícitas porque se asumía que los precios, las cantidades de bienes reproducibles eran satisfechas en el mercado, ¿está bien? Lo que no teníamos era una ecuación de oferta y demanda que las igualaba, pero cuando asumíamos que las cantidades producidas eran las que se ofrecían en el mercado, eran las que se demandaban regularmente del mercado, estábamos implícitamente asumiendo la igualdad entre oferta y demanda de los bienes reproducibles. El tercer grupo de ecuaciones es el grupo de ecuaciones que determina la demanda de trabajo y la oferta y la demanda de tierra, que en un modelo con coeficientes fijos es la cantidad producida de cada uno de los dos bienes multiplicado por el coeficiente unitario de trabajo y sumados. Y lo mismo con la demanda total de tierra, es la cantidad total producida de trigo multiplicada por la cantidad de tierra necesaria para producir una unidad de trigo, más la cantidad total de hierro producida multiplicada por la cantidad unitaria de tierra por unidad de hierro producido. Estas ecuaciones también las podíamos calcular en la teoría clásica, es decir, díganme los coeficientes técnicos, díganme las cantidades producidas, yo les voy a decir cuáles son las demandas de factores, o de trabajo y tierra. No las llamábamos factores, sino trabajo y tierra. La particularidad de un sistema de equilibrio general, por lo menos de producción sin bienes de capital, es que la demanda de trabajo tiene que ser necesariamente igual, o se postula que es necesariamente igual, por las razones que vimos antes, a la oferta total de trabajo disponible. Y lo mismo con la demanda de tierra. Es decir, la demanda de trabajo es la demanda de pleno empleo y la oferta de trabajo coincide con la cantidad de trabajo de pleno empleo, en equilibrio. Las variables distributivas van a ajustar de forma tal de que los factores
factores tienden a estar plenamente empleados gracias a, en este caso, solo el mecanismo de sustitución indirecta, porque no hay posibilidad de sustituir en la producción, pero si estos coeficientes técnicos, LC, LH, TC y TH, son variables incógnitas que dependen de la minimización de costos, también van a ser va a ser posible sustituir en la producción y entonces habrá sustitución directa considerada. Este sistema, entonces, de 8 ecuaciones, tiene las siguientes incógnitas. Los precios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, QH, QC. Está bien. Me había asustado, pensé que me faltaba, perdón. Las cantidades producidas, los precios, las cantidades producidas, dadas las demandas, ¿está bien? Donde las demandas, repito, surgen de un proceso de maximización. La única particularidad que tiene es que en la maximización, cuando uno maximiza, esto es importante, lo aclaro, digamos, es una nota al pie, pero lo aclaro porque puede clarificar. Uno cuando maximiza, ¿qué maximiza? Maximiza una función de utilidad, digamos, el individuo maximiza una función de utilidad que depende de, en este caso, C y H, y sujeto a un ingreso monetario que es el precio del bien C por la cantidad demandada de C, más el precio del bien H por la cantidad demandada de H. La particularidad cuando uno hace una maximización a nivel individual es que esa maximización, digamos, depende de un ingreso que no se sabe de dónde sale, es arbitrario. En realidad, en la teoría marginalista, ese nivel de ingreso no es el nivel de ingreso arbitrario. La maximización, cuando uno calcula las demandas de equilibrio, la función de demanda, es la función de demanda suponiendo que el ingreso es el ingreso de pleno empleo. ¿Por qué? Porque yo vendo factores, es decir, este ingreso depende de mis disponibilidades de factores, de trabajo, vamos a escribirlo así, la cantidad del factor del bien I, del individuo I, de trabajo, y la cantidad de tierra que ese individuo pueda tener, y los salarios y las rentas que pueda obtener el individuo, pero ¿por qué suponemos que son los que tiene a disposición? Porque son los que se supone que van a estar plenamente empleados. ¿Está bien? La maximización de la utilidad del individuo se hace sobre la base de un ingreso de pleno empleo. Eso es lo que quiero decir. Se supone que el ingreso del individuo en equilibrio es el ingreso que permite emplear a todos los factores productivos. O que se deriva de que los factores productivos están plenamente empleados. Y donde las variables W y beta van a ajustar simultáneamente para asegurar que efectivamente los factores productivos estén. Entonces tenemos un sistema que tiene 8 ecuaciones con 8 incógnitas, pero una ecuación, digamos, surge del resto por la ley de Walras, es decir, sabemos que si hay n mercados en equilibrio, n-1 mercados en equilibrio, el enésimo va a estar en equilibrio. Una manera de verlo es igualando las cuentas nacionales. La demanda agregada va a coincidir con el valor de la demanda agregada, es el precio por la cantidad de demandados. Eso coincide con la oferta agregada, perdón, con el ingreso agregado de pleno empleo, y el ingreso agregado coincide con la producción agregada. Por esta igualdad entre las cuentas nacionales podemos, digamos, igualar la demanda agregada con la oferta agregada de pleno empleo y ver que si hay una igualdad que se cumple, la otra se cumple para precios positivos, para cualquier nivel de precios, independientemente de lo que ocurra con esos precios. Entonces, si hay n-1 mercados en equilibrio, el enésimo está en equilibrio, es decir, hay un mercado, el comportamiento de un mercado no es independiente del resto, perdemos una ecuación, porque una ecuación es linealmente dependiente de lo que ocurre con el resto, pero como lo que nos interesa es determinar precios relativos, no hay grandes dificultades con
perder ese mercado porque tenemos una incógnita menos. O sea, fijamos un numerario y entonces volvemos a restituir la igualdad entre incógnitas y ecuaciones. Y eso le da determinación al problema en términos de, ahora voy yo, y eso le da determinación al problema en términos de igualdad entre incógnitas y ecuaciones. Obviamente que la prueba de que la solución es significativa no termina aquí. No nos vamos a meter con pruebas de existencia de equilibrio general. Me interesa más resolver las cuestiones más conceptuales y económicas vinculadas al problema del capital, pero, digamos, uno puede utilizar los teoremas de punto fijo para mostrar que hay un set de precios, no todos ellos nulos, es decir, no se determinan precios estrictamente positivos, salvo algunas hipótesis adicionales, que hacen que exista un set de precios que vacía todos los mercados. ¿Está bien? Sí, John, vos habías hecho levantado la mano. Sí, te quería consultar si hay una relación entre, digamos, que todo se gaste todo el ingreso, ¿no? Digamos, y el pleno empleo. Digamos. Y si hay una relación al estilo de que no hay crisis de sobreproducción porque se gasta todo el ingreso, ¿cómo sería eso, por ejemplo, a Ricardo, si no afecta el mercado laboral asumir la ley de 6? Digamos, ¿se entiende la pregunta? Sí, lo que pasa es que hay una gran confusión con la ley de 6. La ley de 6 no dice que el nivel de empleo, el nivel de pleno empleo es asequible, sino que dice cualquier nivel de producto es sostenible como un nivel de producto persistente. Y en realidad no es una ley, sino que es una justificación ad hoc de la falta de una teoría del nivel de producto en Ricardo. Es decir que toda la producción se vende no es una teoría de la producción. En la teoría neoclásica no vale la ley de 6, en realidad. Y esto sé que va a chocar un poco. Lo que vale es que el único nivel de empleo que es persistente es el nivel de pleno empleo. Entiendo que muchas veces el mismo Petri, usa el concepto de la ley de 6 para hablar de la teoría neoclásica. En realidad, o la ley de 6 es un postulado en los clásicos y un resultado en la teoría neoclásica, o estrictamente no vale la ley de 6 en la teoría neoclásica, porque solo el nivel de empleo, de pleno empleo, es un nivel que va a ser sostenible en el tiempo, en la teoría neoclásica. Porque cada vez que no hay pleno empleo, las remuneraciones factoriales van a tender a ajustar, de forma tal de que los factores, si las demandas se portan bien, como estamos viendo hasta ahora, van a tender a estar plenamente empleados. En Ricardo no hay eso. No funciona eso. O por lo menos, déjame separar un poquito, Ricardo, para no meterme en la cuestión estrictamente de teoría del pensamiento, sino que en la teoría clásica o en el core clásico que nosotros estamos viendo, eso no opera. ¿Sí? En principio, cualquier nivel de producto puede ser sostenible. Nosotros no dimos una teoría del producto en la teoría clásica. Incluso el nivel de pleno empleo podría ser sostenible. O por lo menos es compatible con. ¿Ok? Lo que no tenemos es una teoría de la producción clásica porque no nos ocupamos de eso y porque no nos hizo falta para determinar los precios y la distribución. En la teoría marginalista, por lo que vos decías antes, por su mayor pretensión de generalidad, no podemos dejar de lado la cuestión de la producción, porque determinar la distribución del ingreso inmediatamente obliga a determinar las cantidades producidas, las cantidades de factores empleados y las cantidades producidas. Está todo interconectado, por eso se llama equilibrio general. Y algunos interpretan la teoría clásica como un equilibrio parcial. No me gusta esa frase, pero para la metáfora puede servir para visualizar la cosa. Entonces, o pensamos que la ley de 6 vale en la teoría clásica y entonces no vale en la teoría neoclásica estrictamente, o no hay tal ley en la teoría clásica y la ley de 6 es
justificamos una tendencia a que la oferta determine la demanda, pero no cualquier nivel de oferta. Eso es lo que quiero que quede claro. No es cualquier nivel de oferta el que se determina al interior de la teoría clásica, es el nivel de oferta de pleno empleo. Ese es el único sobre el cual la teoría neoclásica puede decir algo. Sobre lo que ocurre en desempleo, cuál es el nivel de producción, cuál es el nivel de demanda, cuáles son los precios, la distribución del desempleo, y hay mucha determinación porque es el desequilibrio. Lo que sí sabemos es que si las variables distributivas se ajustan, digamos, según la teoría neoclásica, vamos a terminar gravitando en torno al pleno empleo. No sé si eso responde a tu pregunta, pero no quiero hacer una cuestión de historia del pensamiento de lo que dijo Ricardo o no dijo Ricardo, porque es complicado ya, Ricardo, pero quiero que veamos el punto analítico más que la cuestión de historia del pensamiento. No, eso está bien, sí, puede quedar en paralelo para otro momento, pero digo, esta igualdad, digamos, de que la demanda, de que todo el ingreso se consume, digamos, de que todo lo que, sí, todo el ingreso se consume, afecta, digamos, tiene relación con el hecho de que haya pleno empleo, digamos, garantiza el pleno empleo o No, no tiene a relación. ver, entendí. Acá todo el ingreso se consume. A ver, es una muy buena pregunta. Todo el ingreso se consume porque no hay otra cosa que hacer con el ingreso. ¿Está bien? Suponemos que no hay ahorro, no se puede ahorrar, y en el agregado tampoco se podría ahorrar, porque no hay posibilidad de invertir en esta economía. ¿Ok? Si algunos ahorran es porque otros están desahorrando. Entonces, en el agregado la economía no puede ahorrar, porque no tiene manera de transferir recursos del presente al futuro, digamos, invirtiendo, si querés. Ahora, la pregunta, por eso, con todo lo que se genere como ingreso, esa es una pregunta, todo lo que se genere como ingreso se va a consumir, porque no hay otra cosa que hacer con el ingreso. La pregunta es, ¿por qué ese nivel de ingreso que se genere es el de pleno empleo? Y la respuesta es la que estuvimos dando hasta ahora, que es el de pleno empleo, porque es el único nivel que tiende a sostenerse en el tiempo. Cualquier otro nivel que no sea de pleno empleo va a tender a generar modificaciones en las remuneraciones que no den la talla, digamos, de persistencia, que es lo que estamos tratando de examinar. Claro, serían independientes, digamos, en este caso, no sería una consecuencia de la otra. Son dos cuestiones. En Ricardo valdría la primera para dar, digamos, valdría la primera y no valdría la segunda. Es cualquier nivel de producto se sostiene y se consume porque no hay otra cosa que hacer con el producto. ¿Está bien? Porque no hay ningún mecanismo de sustitución que diga que los recursos. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, lo que me gustaría, digamos, con estos dos mecanismos, con estas ecuaciones de equilibrio general, podemos evitar problemas que pueden surgir cuando las curvas de demanda de factores no se portan como deberían portarse, como la teoría supone que se portan. Por ejemplo, la presencia de inestabilidades, como graficaba al inicio, la posibilidad de equilibrios múltiples, digamos, si la curva de demanda tiene pendiente negativa, pero no es suficientemente inclinada, bien puede ocurrir que existan equilibrios múltiples, o que haya resultados implausibles, como les decía, si la curva de demanda es suficientemente inelástica, ante pequeños cambios en la oferta de trabajo, el equilibrio va a necesitar de una fuerte caída del salario, lo cual no genera digamos, un resultado muy plausible, porque eso genera malestar, digamos, disturbio, digamos. ¿Hasta qué punto es plausible que el salario tiene que caer? Bueno, decirlo en la Argentina es complicado, pero hasta qué punto tiene que caer, no sé, 300, 400, 500% para que el salario, para que volver al equilibrio del mercado de trabajo. Incluso salarios secos. Si la curva de oferta de trabajo se desplaza un poco y la curva de demanda es muy inelástica, llegamos a un equilibrio con salario cero. Bueno, eso es ridículo. Lo que me gustaría discutir, entonces, para cerrar la clase de hoy, es
dos posibilidades que pueden aparecer con la sustitución indirecta. O sea, dos posibilidades que tienen como base a las preferencias. Uno tiene que ver con lo que se conoce como un efecto ingreso agregado y otro con un efecto de composición. ¿Cuál es el efecto ingreso? El efecto ingreso es aquel que resulta del siguiente experimento. Supongan que hay dos grupos de individuos, terratenientes y trabajadores, hay dos bienes, carne, que creo que C, que es el bien tierra intensivo, no renta intensivo, tierra intensivo, y el trigo, que es el bien trabajo intensivo. Con lo cual, cuando disminuye el cociente W sobre beta, lo que está pasando es que está disminuyendo el precio del trigo en relación a la carne, o está aumentando el precio de la carne en relación a la carne. Y debería pasar que, gracias al efecto sustitución, la demanda de trigo aumentara. ¿Se va a cortar de nuevo? Ok, gracias. Nos conectamos apenas se corte. Voy a finalizar y nos volvemos a conectar entonces.